Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá concedió libertad al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. En total, suspendieron 57 procesos de su competencia que tenían medidas de aseguramiento intramural contra Mancuso. Sin embargo, es la Corte Constitucional la encargada de definir si Mancuso, involucrado en miles de crímenes en Colombia, obtendría o no su libertad. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Contraloría General de la República denunció la pérdida de documentos clave en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La modelo Stormy Daniels volvió al estrado para extender su testimonio en el juicio contra Donald Trump. Gobierno de Brasil anuncia millonario paquete de ayuda para la población afectada por las inundaciones al sur del país. Gobierno israelí rechaza amenaza del presidente de Estados Unidos por los ataques a Rafah. Presidente de Rusia anuncia que su país mantiene la defensa activa ante cualquier ataque internacional. Israel rechazó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de condicionar algunos suministros de armas al país por la invasión a Rafah. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la promesa del presidente estadounidense Joe Biden de detener algunos suministros de armas a Israel si ataca Rafah, diciendo que el país estaba preparado para mantenerse solo si fuera necesario. אמרתי כבר שאם צריך נילחם בציפורניים, אבל יש לנו הרבה יותר מאשר ציפורניים. ובאותן תעצומות נפש, בעזרת השם, יחד ננצח. Lo que comunicó Biden fue una advertencia inédita por parte de Washington por medio de una entrevista a CNN. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah. To deal with the cities, to deal with that problem. Esta es la primera vez que el demócrata de 81 años pone condiciones públicamente al apoyo militar estadounidense a Israel, un aliado clave en Medio Oriente. Sin embargo, aseguró que Estados Unidos seguirá garantizando que Israel esté protegido por la cúpula de hierro, su escudo de defensa antiaérea. El gobierno de México declaró su sistema eléctrico en estado operativo de alerta. Esto se debe a que en las últimas horas algunas ciudades del país han sufrido masivos apagones por la escasez de agua como consecuencia de la ola de calor que azota a México, alcanzando temperaturas de hasta 50 grados Celsius. Las autoridades instan a los ciudadanos a racionar la energía y el agua durante esta emergencia. Hoy se completan 3 días seguidos de declaratoria de alerta operativa en todo el sistema interconectado nacional, derivado del aumento en la demanda eléctrica en México, por lo que decíamos, las altas temperaturas. El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió contra el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, luego de que Murillo dijera que espera que las elecciones en Venezuela sean libres, justas y competitivas. Durante su programa de televisión, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, arremetió contra el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo por sus comentarios sobre una posible transición tranquila en Venezuela. Porque ¿quién le da derecho a usted a hablar de transición en Venezuela? ¿Quién lo ha autorizado a usted para hablar de transición en Venezuela? Aquí la única transición que viene es la transición al socialismo. No hay otra transición. Además, el diputado venezolano acusó al canciller de trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Señor canciller, ocúpese de los asuntos internos de Colombia, que tiene problemas que jode. Parejo, para que usted se esté metiendo en los asuntos internos de Venezuela. Muy grosera esa declaración. Es inamistosa esa declaración. Inamistosa esa declaración. Sabemos que él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, Murillo respondió a las críticas del diputado venezolano, manifestando que eso no tiene sentido y que a las palabras necias, oídos sordos. Desde Chipre zarpó el primer barco con un cargamento de ayuda humanitaria al muelle flotante construido por Estados Unidos en Gaza. El viaje del buque se realiza unos 2 meses después de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, diera la orden de construir una gran plataforma flotante a unas millas de la costa gazatí, con el objetivo de recibir los cargamentos con ayuda humanitaria para repartir a la población de Gaza asediada por la guerra. Aún así, los grupos humanitarios advierten que la ayuda que llega vía marítima no bastará para aliviar el enorme sufrimiento en la franja y que la forma más eficaz de llevar ayuda es por tierra, la cual se necesita con urgencia. Luego de que el ejército israelí se tomara la frontera de Rafah y cerrara el cruce fronterizo con Egipto, uno de los más necesarios para el ingreso de suministros médicos y de alimentos. En una nueva sesión del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, la actriz de cine porno, Stormy Daniels, aseguró que contar la aventura con el magnate ha tenido efectos negativos en su vida. El jurado del juicio por dinero secreto de Donald Trump escuchó a varios testigos durante la sesión de este jueves, entre ellos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, una figura central en el caso penal contra el exmandatario. La abogada de Trump, Susan Nichols, criticó duramente a Daniels en el contrainterrogatorio para establecer algunas de las formas en que obtuvo publicidad y dinero al hacer pública su historia, a lo que la modelo refutó las acusaciones de la defensa y asegura que contar la aventura ha tenido efectos negativos en su vida. Daniels está en el centro del caso que ha sentado en el banquillo al primer expresidente de Estados Unidos, acusado de disfrazar un pago de $130,000 a Daniels para que mantuviera silencio por una relación sexual que el magnate siempre ha negado, con el fin de que no interfiriera en las elecciones del 2016 que ganó. El pago del dinero por su silencio y cómo se lo reembolsó al exabogado de Trump, Michael Cohen, está en el centro de los cargos contra Trump. Las 50 universidades públicas y 27 privadas de España han anunciado que suspenderán los acuerdos de colaboración con instituciones y centros de investigación israelíes si no rechazan la guerra que se ha producido en la Franja de Gaza. Por medio de un comunicado, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas denunció estos gravísimos acontecimientos, solicitando el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del Ejército de Israel, así como de cualquier acción de carácter terrorista y la liberación de las personas secuestradas por Hamás. Esta medida se suma a las protestas pro-Palestina que llevan más de 2 semanas en Estados Unidos. Y en medio de la conmemoración del Día de la Victoria, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que las fuerzas nucleares rusas están siempre en alerta ante cualquier ataque internacional. El jefe del Kremlin, Vladimir Putin, comunicó que él no busca un conflicto internacional, pero advirtió que las fuerzas nucleares estratégicas rusas están siempre en alerta en medio de las tensiones con Occidente por el conflicto en Ucrania. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. En otra señal de la ruptura cada vez más profunda con Occidente, Putin ordenó recientemente ejercicios nucleares tácticos con la participación de tropas estacionadas cerca de Ucrania, en respuesta a la amenaza occidental dirigida a Rusia. El mandatario ruso acusó a Occidente de querer olvidar las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el Parlamento ucraniano aprobó un proyecto de ley que permitirá el reclutamiento de ciertas categorías de prisioneros por el ejército a cambio de una amnistía. Esta norma solo aplica para los presos a los que les queden menos de 3 años de condena. La medida se alinea con su vecino de guerra, Rusia, quien ha reclutado a decenas de miles de prisioneros para servir en el frente desde que lanzó su invasión en febrero de 2022, ofreciendo inicialmente indultos presidenciales. Tras más de 2 años de resistencia, Ucrania se enfrenta a una escasez de soldados y armas frente a un ejército ruso más numeroso. Aumentó la emergencia en Brasil porque ha habido más lluvias en el sur del país. El presidente Lula da Silva anunció un paquete de casi $10.000 millones para reconstruir el estado de Río Grande del Sur.
El Congreso de Brasil aprobó un proyecto del gobierno nacional por unos 10 millones de dólares para ayudar al estado de Río Grande del Sur, donde se intensifica la emergencia por las inundaciones y las tormentas con vientos que superan los 90 kilómetros por hora. Quiero agradecer al Congreso Nacional por su papel de apoyo en la aprobación del proyecto de decreto legislativo y ahora por recibir la medida provisional que garantizará 50.000 millones de reales para Río Grande del Sur. También quiero agradecer al Poder Judicial. Por otra parte, los bomberos de Río Grande del Sur lograron rescatar en canoas a Caramelo, un caballo atrapado en el techo de una vivienda debido a la inundación. Hasta el momento, el balance general de las autoridades indica que al menos 107 personas han muerto, 374 resultaron heridas y 136 están desaparecidas, mientras que casi 1,5 millones de personas fueron afectadas por la catástrofe natural. Este jueves los rescatistas tuvieron una jornada complicada, ya que por las fuertes lluvias suspendieron todas las operaciones de rescate en Porto Alegre. Trabajadores argentinos nuevamente protestan en contra de las reformas del presidente Javier Milei. Sindicatos argentinos lanzaron una enorme huelga general contra las medidas de austeridad y las reformas planificadas por el presidente Javier Milei, cuya campaña de reducción de costos ha estabilizado los mercados locales pero golpeado la economía real. El país sudamericano se ha visto paralizado durante más de 24 horas por el transporte público, supermercados, aeropuertos y bancos, mientras la mayoría de los principales sindicatos se sumaban a la acción de protesta contra el gobierno. Por su parte, el gabinete de Javier Milei criticó la huelga por considerarla injustificada y dijo que simplemente golpearían a las personas que querían trabajar, algo que se reflejaba en las tranquilas calles de la ciudad de Buenos Aires. Lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y un atentado contra la libertad de la gente. Un paro en este momento de la Argentina, un paro de cualquier índole es absolutamente descabellado. Los sindicatos argentinos han manifestado que la huelga general fue un éxito. La red social TikTok comenzará a etiquetar contenido creado con inteligencia artificial. La red social TikTok comenzará a etiquetar el contenido creado mediante inteligencia artificial cuando sea subido desde fuera de su propia plataforma. TikTok subrayó que sus esfuerzos son un intento para combatir la difusión de información errónea en su plataforma de redes sociales. Según la aplicación, la inteligencia artificial permite oportunidades creativas increíbles, pero puede confundir o engañar a los usuarios si no saben que el contenido fue creado precisamente de este medio. La medida es parte de un esfuerzo general de aquellos en la industria de la tecnología para brindar más salvaguardias para el uso de la inteligencia artificial. Esta actualización incluirá que los usuarios de Facebook e Instagram vean etiquetas en imágenes generadas por inteligencia artificial que aparecen en sus redes sociales. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El Consejo de Estado emitió hoy un fallo a favor de la senadora María Fernanda Cabal, con la finalidad de que el presidente Gustavo Petro emita una respuesta, entre comillas, dice la Corte, clara sobre un pronunciamiento que hizo el presidente el 6 de febrero del año 24. ¿De qué se trata eso? Nuestra invitada esta noche es la senadora María Fernanda Cabal, a quien el Consejo de Estado favoreció con la tutela presentada por ella misma. ¿En qué consiste todo esto, senadora? Pues resulta que en una de esas manifestaciones fogosas del presidente Gustavo Petro se refirió a las coordinadoras populares y le da la orden a los docentes de todo el país a estar organizados ante una eventual ruptura del orden constitucional. Yo le pregunto a él que me diga qué son las coordinadoras populares. Yo quiero saber, ¿son de la primera línea? ¿Son colectivos? Y la respuesta es una respuesta difusa, no clara, donde... Respuesta de él como presidente. La respuesta de la Casa de Nariño. Respuesta de él como presidente. Como presidente, la respuesta que me dan de Casa de Nariño es que él puede expresarse
como él lo considere. Y yo creo que esa no es una respuesta satisfactoria. Yo necesito saber qué organización es esa, cómo está dispuesta y qué es lo que van a hacer con las coordinadoras populares. Entonces, como consecuencia del fallo del Consejo de Estado hoy, que favoreció su tutela, ¿qué va a hacer? En 48 horas me tiene que contestar Gustavo Petro qué son las coordinadoras populares. Que me cuente y yo le cuento al país. ¿Pero usted lo va a solicitar de nuevo o el Consejo? No, él ya está notificado para darme respuesta. ¿Y ya fue notificado? Me supongo que sí. Pues sí, ¿no? ¿Y si no lo hace, si no responde? Insistiremos, porque un primer mandatario no puede creer que puede hacer lo que le dé la gana en un país. Pero, a ver, para las personas como yo, que no conocemos exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? En un discurso de los que él hace, como el de ayer, que fue terriblemente peligroso, donde él habla de rodear a aquellas instituciones, rodear, cercar, y después dice que pacífica. O sea, va a ser lo mismo que con la Corte Suprema de Justicia. Entonces, mi preocupación es que él está enviando mensajes no claros, desafiantes, que ponen en riesgo, generan muchas inquietudes en los ciudadanos. Y cuando llama a las coordinadoras populares, yo quiero saber qué es eso. ¿Existe en la docencia en Colombia la figura, ya creó las coordinadoras populares? ¿Son esas mismas las que reciben las ollas comunitarias multimillonarias, donde también parece que se robaron la plata? ¿Y para qué quiere usted saber? Porque necesito saber si son estructuras creadas que van a atender los llamados de Gustavo Petro delirantes cuando se invente que lo van a tumbar. ¿Cuáles son los llamados delirantes que dice usted? El golpe blando. ¿Qué es eso? En la imaginación de Gustavo Petro, cada vez que hay un hallazgo de corrupción de su gobierno o la misma actuación del Consejo Nacional Electoral que demostró cómo superó los topes de campaña, él se victimiza y él dice que es que la extrema derecha, que lo van a tumbar, que el golpe blando. Entonces todo está conectado. El temor nuestro es que incendie el país. Y Gustavo Petro es un anarquista profesional. Pero a ver, senadora, primero, el Consejo Electoral aclaró hoy que no es una acusación contra el presidente, sino contra la campaña. La campaña, no el presidente. Ah, sí, pero es que al presidente no le importa lo que el Consejo Electoral diga. No, pero él tiene su propia narración, él le habla a su público. Entonces se sabe que el Consejo Nacional Electoral investiga todas las campañas. Usted recordará la de Juan Manuel Santos, cuando el tema del gerente Roberto Prieto, que terminó condenado. Ahí hubo una contabilidad forense que fue revisada por el Consejo Nacional Electoral. Sí. Todas las campañas están sujetas al Consejo Nacional Electoral. Hay quien responde, es roba el gerente. El Consejo Nacional Electoral aclaró hoy que no es un cargo ni una investigación contra el presidente. Pero a él no le importa. Él va a seguir diciéndole al público que lo están investigando. Contra la campaña. Así es. Y el que la campaña tiene un portavoz oficial, un personero jurídico. Un gerente. Así Entonces es. No es él. No es contra él, pero es su campaña. Ah, bueno, que la campaña responda. Pero es que la campaña fue la que en sus topes violó los límites. O sea que la consecuencia es legal y disciplinaria. No contra Petro, pero sí contra su campaña. Al fin de cuentas, todo esto se tendrá que ir a la comisión de acusaciones. Ahora, senadora, usted ha sido, digamos, una portavoz del Centro Democrático en el Senado de la República y como tal ha hecho denuncias sobre corrupción. ¿Qué le parece la denuncia que se ha presentado contra el presidente del Senado por un auxilio de dinero en efectivo y contra el presidente de la Cámara? Pues la noticia obviamente causó una tempestad, porque nuevamente el foco de corrupción ya no solo son funcionarios de gobierno, sino que cae en el Congreso de la República. Ahora, yo confío, y así lo ha solicitado el presidente Name,
en que él exige un debido proceso. Entiendo que va a ejercer su defensa. Ninguno de los dos renunció. También he visto que hoy hay una carta de varios congresistas exigiendo la renuncia. Pero yo le digo una cosa, querido Yamit. El país no resiste más. Es un país donde la excusa de los pobres sirve para todo. Y con esa excusa se ha robado a lo largo de décadas. La comida podrida. Es que el pobre no tiene cómo quejarse. Por eso es más fácil robarse ese presupuesto. De ser ciertas esas acusaciones, yo creo que aquí el país tiene que hacer una fórmula distinta en cómo se administran los dineros públicos. Yo estoy presentando un proyecto de ley donde se prohíbe que los contratistas puedan sacar dinero en efectivo. Tiene que haber trazabilidad de las cuentas. Lo que hay hoy es un desastre. ¿Lo que hay hoy en qué? En la contratación pública. ¿Por qué? Porque además la concentración del poder presidencial hace que de los municipios se venga a mendigar al nivel central. Y se mendiga a través de los congresistas que tienen acceso a los funcionarios de gobierno. Y esto es en todos los gobiernos, unos peores que otros. ¿Por qué quitarle a los entes regionales la capacidad de tener un presupuesto más robusto? Esa triangulación del alcalde o el gobernador con el congresista, con el funcionario, que después deriva en el contratista dando coimas, es lo que hace que una obra que costaba 1.000 millones cueste 3.000 o 4.000. ¿Usted diría entonces que la contratación pública está llena de corrupción? Llena. Totalmente llena, porque los entes de control tampoco han dado la talla. ¿Cuánto se han demorado? Por ejemplo, en las responsabilidades del alcalde Ospina de Cali y del alcalde Quintero de Medellín. Gobernaron 4 años, destruyeron sus ciudades, hicieron lo que les dio la gana. Todo paquidérmico. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios en los niveles regionales y locales son cuotas políticas. Entonces nunca avanzan las investigaciones a menos que el nivel central se las lleve a Bogotá, Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Y la demora hace que la justicia no llegue o sea menos eficaz. Entonces todo el diseño institucional tiene que revisarse porque como estamos, cada vez que hay la ley del presupuesto, todas las entidades van a pedir plata. ¿Más plata para Fiscalía? La Fiscalía tiene hoy un montón de vacantes sin nombrar y están los fiscales reventados. ¿Más plata para Procuraduría? ¿Más plata para la Contraloría? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde? La clase política y la politiquería acabaron el país. La clase política, es decir, personas como usted. No, yo no ¿Usted vengo no es de la de clase una política? familia, no. Yo me considero ajena porque yo no he vivido de la política. He sido empresaria, he trabajado como funcionaria, trabajé en la Universidad de los Andes, Entonces, pero no me hice en la política ni he vivido de la política. Entonces, ¿a qué clase política se refiere usted? A todos aquellos que vuelven la política una profesión no para servirle a la gente, sino para servirse a sí mismo. Mejor dicho, senadores, compañeros suyos. Muchos. ¿Ah? Muchos. No Otros todos, no. pero Yo pienso que el Congreso ha perdido mucho. Los congresos que uno ve de antaño era gente mucho más proba que hacía un servicio por un país. Ahora la política es un negocio. Pero ahora, querida senadora, como dice el proverbio, tan culpable es quien paga por la peca como quien peca para pecar. Así es. ¿Quiénes son los culpables? Senadora querida, ¿quién paga por la peca o quien peca para pagar? Sí, la responsabilidad es de lado y lado, porque a usted le hacen propuestas y de usted depende si se deja tentar o no. Esa es una regla de la vida. El otro lado es que usted extorsione a cambio de. Pero todo esto se reduce a que si no hay un presupuesto específico destinado para todo lo que tiene que hacer un municipio, un departamento, aquí nunca va a parar, porque la mendigadera trae corrupción.
Senadora, ya que tengo la oportunidad de conversar con usted a propósito de la tutela que ganó, ¿qué espera usted de la fiscal, la doctora Adriana? La fiscal tiene en los próximos 6 meses la oportunidad de mostrarle al país y a la Corte Suprema de Justicia que la eligió, que sí tiene la estatura para enfrentar. ¿Por qué 6 meses? Porque las investigaciones no son de la noche a la mañana, pero ella tiene las herramientas. Pero lo tradicional son 100 días. ¿100 días? Lo tradicional, lo que se acostumbra. Depende. Lo que pasa es que una investigación judicial es mucho más compleja y un fiscal tiene que llegar con todas las pruebas acopiadas para decidir si acusa o si sencillamente solicita una preclusión. Entonces, ella tiene este tiempo. Ella tiene que destacarse. Ella puede ser la figura más importante hoy de la institucionalidad colombiana. Y estoy viendo que la Corte ya está avanzando. La Corte ya va a hacer visita al Congreso y la Corte ya abrió unas indagaciones preliminares. Y el país está pidiendo el ejercicio de las acciones disciplinarias y penales. Con respecto a la tutela que usted ganó, si el presidente no recibe notificación de que usted ganó la tutela y que debe someterse a su intervención, ¿qué piensa hacer? Pues muy fácil. Se la envío yo. Él ya debe estar notificado. La envío yo. No hay problema. Pero insisto, necesito que nos contesten qué son las coordinadoras populares. No sé si usted recuerde que en los años 80, del 87 al 94, se sucedieron las peores invasiones de tierras de todo el país de los llamados frentes populares, que correspondían a una actividad del ELN, EPL o FARC, según la región donde estuviera. Y así se hicieron a propiedades de fincas, despojando a sus propietarios, porque después fueron beneficiarios con títulos, con crédito. Estamos hablando de una metamorfosis de esos frentes populares, pero ahora urbanos, es lo que yo quiero saber. Y hablando, doctora María Fernanda, de dineros perdidos, ¿qué tal lo perdido en todo este desastre que hubo en La Mojana? Ajá. ¿Qué? ¿Dónde está la gestión del riesgo? ¿Dónde está la atención inmediata? Y esa inmediatez también hace que se facilite el robo, en este y en muchos gobiernos anteriores. El desespero de la gente por no atención, como lo que pasa en La Guajira, ha llevado a que Petro hoy pierda toda su popularidad, igual a como le ha pasado a Boric y le han pasado a otros de su misma línea. La gente esperaba una respuesta de un Petro que prometió un cambio, sí, pero el cambio fue para mal, no para bien. Y la unidad de gestión de riesgo, que viene a ser la responsable de lo que pasó en La Guajira con las famosas agrotanques. Sí. Y las ollas comunitarias también. Sí. ¿Ahí qué va a pasar? Ese dinero se... Bueno, el dinero, yo creo que poco de ese dinero se recupera. Lo interesante es que el contratista ya se entregó a la Fiscalía ayer y aspiramos que Olmedo López y el senador Schneider entreguen la información. Pero lo que no puede ser es que sometan a la Fiscalía a que si no acepta, entonces no dicen. Uno no puede, cuando es responsable de un delito, exigirle a la Fiscalía que sea prácticamente impunidad total. Así no es. Por eso la fiscal tiene las herramientas en sus manos hoy, si quiere actuar. Y no se puede demorar. A ver, se ha descubierto, senadora querida, que la unidad de gestión de riesgo ha sido una especie como de caja mayor de este y los gobernantes anteriores. Así es, cada desastre le llena los bolsillos a los políticos de allá regionales y a los funcionarios de acá. Así es. Pero ¿por qué
¿Por qué pasó? Se perdió el dinero, estafaron al Estado y no ocurre nada. Por lo mismo que hablamos, ¿dónde están los entes de control? ¿Hasta dónde su capacidad de operar está limitada por ser cuotas políticas? Es que no deben ser cuotas políticas. Independiente que la elección, por ejemplo, de procurador o de contralor tenga que ver con el Congreso, independiente a que pueda haber algunos cargos, que me supongo que dicen, bueno, este cargo, ¿a qué partido se lo damos? El operador de esas entidades no puede ser cuota política de ningún partido, porque si no, no funciona. Y le repito, mire lo que pasó con Quintero en Medellín. Llega Federico Gutiérrez y encuentra el desastre. ¿Y dónde estaba la Fiscalía? ¿Dónde estaba la Contraloría? ¿Y qué pasó con la Procuraduría? De allá, ¿por qué tan demorados? Hasta que no lo arrastran a Bogotá, no funcionan las investigaciones. ¿Y qué pasa, doctora Cabal, con Fiscalía, Procuraduría y Contraloría? Usted debería preguntarles a ellos en una entrevista qué pasa. Solo hasta que por preferencia arrastran la investigación o por violencia, como pasa en Tuluá, donde obviamente ningún fiscal va a dictar una orden de captura para que lo maten y un procurador tampoco va a buscar disciplinar a nadie, entonces toca desde Bogotá, como en las épocas de Pablo Escobar. ¿Qué pasa? Entonces yo creo que aquí hay que replantearse la forma en que se seleccionan quienes investigan en estas entidades y tienen que ser totalmente independientes o el país se va a seguir desangrando. Eso no va a tener límites. Empiezan transacciones, a ver cómo yo dejo que el tiempo vaya borrando esas investigaciones y después salen otras nuevas. Y son carteles. ¿Usted se acuerda lo de los concejales de Bogotá? Que fue escandaloso en la época de Samuel Moreno. Bueno, esos carteles sobreviven y sigue el uno robando en un lado, el otro tiene un brazo en el otro lado, pero lo increíble es que a estas alturas de la vida, donde hay tecnología, donde hay trazabilidad, todavía usted va a buscar dónde está la empresa que ha contratado y es un garaje o es un parque. Pero es que mire, senadora querida, es que el Congreso de la República, además de ser un órgano legislativo, es un órgano de control. Así es, de control político. Porque el Senado al que usted pertenece no ha hecho nada en materia de citar a quienes usted será corresponsables. Lo hemos hecho. Usted no se imagina la dificultad para que los funcionarios de este gobierno asistan. Yo no he logrado que me agenden, ya me imagino que no, pero Álvaro Leiva lo cité desde el primer mes, siempre tomando el pelo, porque además él tiene el humor sarcástico, ¿no? Y como él cree que tiene la edad, que creo que la tiene para hacer lo que le dé la gana, pero resulta que es funcionario, nunca fue. Hemos citado al ministro de Defensa en distintas ocasiones. Le ha tocado ir por las tragedias que se han vivido, pero este gobierno por lo general no asiste, no le importa, no le interesa. Y tiene usted razón, hay que estar en los debates insistiendo de forma permanente. Entiendo que está citado el de gestión del riesgo para que nos cuente cuáles son los hallazgos. Porque entonces, ¿qué hacer? Si no le funcionan los funcionarios a las citaciones del Senado de la República. Procuraduría y amenazar con una investigación disciplinaria. ¿Pero quién le solicita? Nosotros. ¿Ya lo hicieron? La misma presidencia de la comisión, la vez pasada, no quise hacerlo con el canciller Álvaro Leiva porque me habían dicho que iba. Tampoco fue, ahora está suspendido. Pero está el mecanismo. Uno puede obligarlos a asistir. Pero volvemos a lo mismo. El gran problema es que aquí roban ricos, pobres. El ministro de la cartera más abultada, el alcalde del municipio más pequeño. Es un problema de condición. Como alguien que decía, el que tiene dos manos roba. Pues aquí la robadera se ha vuelto costumbre. Y como el castigo por lo general no llega, o si llega no importa, pago 3 años, pago 4 años, pero salgo con un dineral que seguramente buena parte de ese dinero que se robaron no lo van a devolver.
Ahora, senadora, ya que tengo ocasión de conversar con usted, quien es miembro de la oposición, ¿cómo va el gobierno Petro? Pésimo, pero no puede ir peor. Porque cuando usted es un anarquista y llega a gobernar, usted está haciendo lo que no le gusta. ¿Y es que él es anarquista? Él es un anarquista profesional. Él toda su vida ha hecho lo posible por señalar que todo es malo. Por eso todos los días se levanta cargado de tigre, como dice el dicho, a ver si insulta a la Federación de Cafeteros o a un expresidente o se mete con alguien. No hay una sola frase amable y de esperanza para este país. Y si usted además va al Foro Económico Mundial más importante de inversionistas extranjeros y lo primero que dice es que no va a haber exploración ni explotación, cuando ese es el segmento más importante para que llegue la inversión extranjera, pues obviamente no hay un peso. Cuando usted tiene el fundamentalismo y el cuento del cambio climático, antes era la capa de ozono, ahora es el cambio climático, y frena toda la capacidad nuestra de tener independencia energética, pero en vez de eso depender de Venezuela, es un mandatario que produce miedo, es un mandatario que produce incertidumbre, y la incertidumbre es el peor sentimiento para una nación. Y ese, querida senadora, eso que usted acaba de decir contra él, ¿no es el golpe blando del que habla el presidente? El golpe blando es parte de su imaginación, porque Gustavo Petro es experto en construir realidades paralelas, ficciones y victimizarse. Aquí están operando las instituciones bien, regular, pero todo lo que sea aplicar justicia, a él le parece que es una persecución. ¿Pero qué llama usted instituciones paralelas? No, realidad paralela. Es decir, él construye una narrativa, él echa un cuento, él inventa, él se para en el departamento de Córdoba con el sombrero y le habla a un público y cambia la historia y cuenta la historia que a él le da la gana. Él es un buen contador de historias, mentiroso. Yo lo enfrenté en comisión primera. Se inventaba todo tipo de cuentos, pero además no se sonroja, no se ruboriza porque tampoco le importa. Lo grave es que hay quien le cree. Y la victimización le ha servido a un hombre con el que este país ha sido muy generoso, porque a él se le perdonó todo. Y un país al que él ha señalado de todos los defectos le sirvió para ser presidente. No gobierna, él le gusta estar en un avión y además tiene un gabinete igual o peor que él. ¿A usted le suena, le gusta la propuesta que el presidente ha hecho, sin decirlo claramente, ha sugerido, sin decirlo claramente, repito, de una constituyente? ¿Y por qué? No sé. ¿Para qué? No sé. ¿Ahora qué quiere hacer? Porque ya no le sirve la del 91 cuando decía que él había sido parte, que además es paja, es mentira, de la constituyente, y el M-19 que ahora lo exalta, además se ríe con una risa vulgar. El M-19 dejó una historia de tragedia que no nos la va a borrar él contando nuevas historias. Ahí está. Entonces, yo veo a un Petro alejado de una realidad, ajeno, victimizándose porque cada vez más se va a saber la verdad que él dice que tiene que contarse, pero que no va a ser la que él quiere. Doctora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Yamil. Y ustedes por la sintonía, amables televidentes, y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Semibloqueada Bogotá por desórdenes en la Universidad Nacional. Cientos de personas regresan a pie a casa. Nueva reforma a la salud, anuncia el presidente.
Vargas Lleras arremete contra nueva reforma a la salud. Tribunal ordena libertad de Salvatore Mancuso. Se levantan 57 órdenes de captura a exjefe paramilitar. Contraloría alerta por pérdida de documentos en unidad de gestión de riesgos. Derrumbes en Santander y Antioquia. 20 municipios en alerta roja por lluvias y tormentas. Alza en alimentos prevé Ministerio de Agricultura. Cae producción de petróleo y gas. Mejora a nivel de los embalses. Proyecto para aumentar ingreso de cafetero. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Es delicada la situación a esta hora en los alrededores de la Universidad Nacional. Ha habido fuertes enfrentamientos entre personas encapuchadas y la Policía Nacional. Hay, por supuesto, también caos vehicular en buena parte de la carrera 30. Stig Luengas está en el lugar. Buenas noches, Stig. Detalles de lo que ocurre. Claudia y televidentes, feliz noche. Pues mire, las 9:01 de la noche y continúan los enfrentamientos en la Universidad Nacional, específicamente sobre la carrera 30 con calle 45. En imágenes en vivo y en directo de Noticentro 1 CMI, estos enfrentamientos que se presentan desde las 7 de la noche. Hombres del escuadrón antidisturbios contra algunos encapuchados que están dentro de la Universidad Nacional. Estos enfrentamientos que ya completan 2 horas se han extendido aquí sobre esta carrera 30, afectando el tráfico específicamente hacia el sur de la capital. En este momento solo hay habilitado el paso hacia el norte, por lo que las personas se han visto obligadas a caminar hacia sus hogares a esta hora de la noche. Estos enfrentamientos se han extendido y se ha visto obligada la policía a enviar al halcón de la policía, el helicóptero que está custodiando esta zona del occidente de Bogotá. A esta hora nos acompaña una de las estudiantes de la universidad que ha estado presente en estas manifestaciones. Bienvenida a CMI. Usted por seguridad ha pedido que no se dé su identidad. Cuéntenos detalles sobre esta manifestación, por qué se está dando y estos disturbios, cómo han sido durante el día. Bueno, en este momento nos encontramos aquí porque estamos en contra de la autoproclamación de Peña como rector de la universidad, una proclamación la cual ha sido totalmente ilegal, pues no se nos ha tenido a nosotros en cuenta como estudiantes. Además también es para hacer la denuncia de cómo la policía está disparando, porque están disparando de una manera indebida y pues esto nos está afectando a nosotros también como estudiantes. Desde adentro de la universidad han lanzado algunas bombas molotov improvisadas a los policías donde se ha visto fuego. ¿Qué decir sobre eso? Bueno, la verdad es una respuesta ante el accionar de la policía. Como ya lo dije anteriormente, la policía pues está disparando de manera indebida y es una manera también pues de dar a conocer lo que está pasando y también de protestar. Bueno, pues es una de la versión, la de los estudiantes que están aquí también afuera de la Universidad Nacional. Importante decir que a esta hora hay presencia de al menos 2 escuadrones de la policía, un total de 60 hombres antidisturbios, 2 tanquetas de la policía que también están lanzando agua. Los más afectados, sin duda, como ustedes están viendo en imágenes durante las últimas 2 horas, son todos los ciudadanos que se desplazan sobre este importante corredor vial, la carrera 30 con calle 45, específicamente los que van hacia el sur de la capital del país. Sobre la calle 26 también se presentaron algunos inconvenientes en horas de la tarde, pero en este momento no está bloqueada la calle 26, hay paso normal hacia el aeropuerto internacional El Dorado. Importante entonces, rutas alternas para todas las personas que deben tomar hacia el sur por la carrera 30, pueden tomar otras rutas como la carrera séptima o la calle 26. En imágenes ustedes están viendo aquí a los uniformados custodiando los 2 separadores. Tampoco hay servicio en este momento del servicio de Transmilenio sobre la estación de la Universidad Nacional. Todas estas personas que ustedes están viendo se ven obligadas, como le decía antes, a caminar hacia sus hogares. Según las autoridades, hasta el momento se reporta que hay un policía herido por estas bombas molotov que lanzaron desde la Universidad Nacional. Noticentro 1 presente en estas manifestaciones que se presentan y estos disturbios. Estaremos atentos a toda la situación de orden público que se presenta. Es toda la información desde la Universidad Nacional. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y a las 9 de la noche, 6 minutos, vamos a otro punto de la ciudad, al norte de Bogotá, donde está paralizado el servicio de Transmilenio hacia el sur de la capital. Nicolás Romero, detalles de lo que ocurre.
Margarita, televidentes, cordial saludo. Estamos en directo desde la avenida NQS a la altura de la calle 63, unos kilómetros más al norte de la Universidad Nacional. Este es el panorama en la troncal de Transmilenio, una de las más importantes, esta troncal de la NQS que se encuentra completamente paralizada. Este trancón de Transmilenios llega casi hasta la troncal de la autopista norte. Lo que están haciendo miles de personas, mire, nosotros de hecho los saludamos desde la calzada oriental, desde la calzada que del norte conduce al sur, que se encuentra completamente sin paso. Aquí normalmente transitan los vehículos y en la calzada lenta lo que ustedes ven es un interminable trancón que tiene colapsado todo el norte de la capital de la República. El sistema de Transmilenio no está funcionando hacia el sur, lo que ha obligado a miles de personas a transitar sobre el andén para tratar de llegar a sus destinos. Este es el panorama, ya las personas empiezan a desesperarse de estar al interior de los articulados y lo que hacen es abrir las puertas y bajarse para empezar a caminar. Recordemos que según Transmilenio se han perdido más de 320 horas de operación en lo corrido del año por situaciones como la que ustedes acaban de ver en la Universidad Nacional, por protestas que obligan a las personas a bajarse y caminar hacia sus destinos. También obligan a miles de personas que transitan en vehículos particulares a tomar rutas alternas, porque la NQS, una de las vías más importantes en la hora pico de la noche, se encuentra completamente cerrada. Este es el panorama con estas imágenes. Me despido con las imágenes de los Transmilenios completamente trancados aquí en la avenida NQS. Tenemos más en Noticentro 1 CM. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Y el presidente Gustavo Petro se acaba de referir a la situación de la Universidad Nacional. Anunció medidas. El presidente Gustavo Petro no fue ajeno a la crisis por la que atraviesa la Universidad Nacional. Desde Pereira, donde adelanta el gobierno con los barrios populares, anunció decisiones. Ya tenemos la principal universidad parada en este momento y el gobierno nacional va a tomar decisiones. La universidad entró en crisis a finales de marzo, cuando fue elegido Ismael Peña como rector, pero la situación se agudizó cuando se autoposesionó el pasado 2 de mayo sin el aval del gobierno y sin el respaldo de la comunidad educativa. Por su parte, el sindicato más grande de la Universidad Nacional anunció que se irá a paro a partir del 14 de mayo. Son más de 1.000 trabajadores. Los trabajadores de la Universidad Nacional entrarán en paro a partir de la próxima semana. La hora cero de la Asamblea Permanente de los Trabajadores está para las 07 horas del día martes 14 de mayo. El sindicato más grande de la institución, integrado por 1.000 empleados, no reconoce al autoposesionado rector Ismael Peña y urge una solución del gobierno a la crisis por la que atraviesa la universidad. La presión, de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, para que el CCU logre desentrabar las condiciones que podrían darle vía libre o que podrían darle camino a la resolución, de alguna manera, del momento crítico que está. Los profesores, por su parte, pidieron intervención urgente del Ministerio de Educación y la designación de un rector en encargo. Nosotros le solicitamos al gobierno nacional que puede aplicar una ley de intervención a las universidades públicas cuando suceden cosas como esta, que nombre un rector en propiedad, un rector interino, para que esta crisis se resuelva. El gobierno nacional puede intervenir. Desde el 21 de marzo no hay clases en la Universidad Nacional, está en asamblea permanente. Y la sede Meléndez de la Universidad del Valle en el sur de Cali se convirtió en escenario de fuertes disturbios. Por casi 4 horas, cerca de 20 personas encapuchadas se enfrentaron con papas bomba a uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, es decir, el antiguo SMAT. Los manifestantes rechazan la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro confirmó que el nuevo proyecto de reforma a la salud que presentará el gobierno al Congreso irá con mensaje de urgencia para su trámite. El presidente Gustavo Petro dice que su gobierno seguirá insistiendo en una reforma a la salud, ya que se requiere una solución de fondo y que para ello deben comenzar un nuevo proyecto desde cero. Nos toca presentar de nuevo el proyecto con mensaje de urgencia, buscando que antes de que terminen estas sesiones se aprueben en comisiones y pasar a plenarias. Pero nos tocó comenzar de nuevo. Aunque la actual reforma se hundió en el Congreso, dice que se hace necesario presentar una nueva, esperando que no se vuelva a hundir en el proceso, así como también espera que no se hunda la actual reforma pensional.
Si la reforma pensional se hunde, porque el senador Name llevó hasta el límite en el tiempo en el Senado, duró 1 año sin meter el proyecto a discusión de la plenaria, 1 año, lo llevó al límite, está a punto, aún puede salvarse si la Cámara se pone pilas. Pero si la Cámara aprueba el proyecto, nosotros podemos elevar el número de viejos y viejas en adulto mayor, que se llama así, con un mayor nivel de bono pensional. Hoy el presidente realizó en Manizales y Pereira su encuentro de gobierno en los barrios populares, donde escuchó a los ciudadanos y sus dificultades. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó al gobierno por la presentación de una nueva reforma a la salud. Dijo que este será un hecho bastante dictatorial. El ex vicepresidente Germán Vargas opinó que en el nuevo proyecto de reforma a la salud que el gobierno presentará al Congreso, lo que menos importa es el bienestar de los colombianos. Expresó su preocupación por la iniciativa que se estudiará en el Congreso. Todos pensamos que con el hundimiento en la Comisión Séptima, en muy buen momento de esta iniciativa, estábamos a salvo. Oh sorpresa, cuando este gobierno de manera bastante dictatorial resolvió ir implementando su reforma, aún después de que le hubiera sido negada en el Senado. Anticipó que la presentación del proyecto es cuestión de horas. Todo apunta a que mañana, a lo sumo la próxima semana, una reforma similar, aún peor que la anterior, será radicada con mensaje de urgencia. En el foro, ¿hacia dónde debe ir el sistema de salud organizado por su partido? Germán Vargas aclaró que nunca se ha opuesto al giro directo a las IPS que plantea el gobierno y cuestionó lo que llamó el monopolio estatal que se ve venir con la nueva reforma a la salud. El Tribunal Superior de Bogotá concedió la libertad a Salvatore Mancuso. Levantó 57 órdenes de captura que pesaban contra el ex jefe paramilitar. La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá concedió libertad al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso en 57 procesos de su competencia que tenían medidas de aseguramiento intramural. En este caso, la obligación de suscribir la diligencia compromisoria en la que le queden expresamente enumerados las obligaciones. Sin embargo, su libertad sigue condicionada por los demás procesos que maneja Justicia y Paz de Barranquilla en su contra. Y una vez la persona está en libertad, debe continuar cumpliendo con todos los compromisos que ha asumido, entre otros, comparecer ante las autoridades y manifestar todo lo que le conste, por supuesto, sin faltar a la verdad. En la Corte Constitucional también está por definir si el ex jefe paramilitar, involucrado en miles de delitos, entre estos crímenes, torturas y desapariciones forzadas, obtendría o no su libertad. Se está dirimiendo por la Corte Constitucional, que habrá de decidir si el caso del señor Mancuso corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz o si por el contrario continúa en el sistema de Justicia y Paz. En este momento, Mancuso se encuentra privado de la libertad en la cárcel La Picota en el sur de Bogotá tras su regreso a Colombia desde los Estados Unidos, donde cumplió una condena. Ojalá la libertad de Salvatore Mancuso le aporte a la paz. Esto fue lo que dijo el senador Humberto de la Calle. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó la decisión. De mejor manera y con moderado optimismo recibió Humberto de la Calle, ex jefe negociador con la guerrilla de las FARC y senador de la República, la libertad ordenada por un juez para Salvatore Mancuso, ex comandante paramilitar, acusado de centenares de crímenes. Ojalá sea en beneficio de la paz. A uno le genera siempre muchas preocupaciones, pero yo quisiera en este caso fervientemente creer, no sé si con ingenuidad, pues que este puede ser un método de esclarecer más y más verdad, aun cuando lo que ya Mancuso había dicho había sido bastante voluminoso en términos de verdad, pero mantengamos, dijéramos un poco la esperanza de que es un paso correcto. Quien sí cuestionó esa libertad fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. Recordó la invitación que le hizo el presidente Gustavo Petro al excomandante paramilitar. Pues ya lo invitó a la Casa de Nariño, lo veremos celebrando, ¿no? De pronto hasta bailan con la bandera del M-19 juntos. Salvatore Mancuso había sido nombrado por el presidente Petro como gestor de paz.
La Contraloría General de la República solicitó investigar la presunta pérdida de información y de documentación importante en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En el marco de la investigación fiscal que cursa en la Contraloría por el presunto detrimento patrimonial por 47.000 millones de pesos en la Unidad de Gestión del Riesgo bajo la administración de los cuestionados Olmedo López y Sneider Pinilla, la Contraloría alertó. Una vez revisada la documentación entregada, esta entidad evidenció un faltante de documentos respecto a las 5.710 cajas registradas en la base de datos entregadas por el contratista. La falta de estos soportes clave no solo perjudica la investigación sobre el contrato para los carrotanques, pues también implica un obstáculo en las pesquisas de otros 200 contratos por más de 1 billón de pesos que suscribieron en dicha entidad. La situación fue puesta en conocimiento de la fiscal Luz Adriana Camargo y de la procuradora Margarita Cabello para lo de su competencia. Y por su parte, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, reconoció que faltan más de 60 cajas con información relevante sobre los contratos de la entidad. La desaparición de documentos ya fue denunciada penalmente. El desorden administrativo y la información incompleta es el gran desafío que enfrentan los organismos de control en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El propio director de la entidad, Carlos Carrillo, reconoció que hay archivos desaparecidos. Nosotros no tenemos la seguridad de que ese archivo está completo porque no hay un sistema de gestión documental, no hay ninguna trazabilidad. Hay unas carpetas en donde los funcionarios pueden entrar, borrar y subir lo que quieran. Según una revisión preliminar, hay más de 60 cajas perdidas que contenían contratos firmados por la unidad. Pudo haber desaparecido una serie de documentos de la administración pasada. Eso no hizo parte de las travesuras de Olmedo López. Por lo que ahora tendrán que recurrir a métodos análogos para intentar rescatar la información. Insisto, no hay un software de gestión documental. Vamos a hacer ese procedimiento manual para contrastar con un checklist qué puede faltar y qué no, pero nuevamente eso no es del todo veraz. El funcionario ratificó su voluntad y disposición para colaborar con los organismos judiciales y administrativos. El abogado José Luis Moreno denunció un supuesto hurto en la vivienda del investigado exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Según el abogado José Luis Moreno, la semana pasada hombres armados ingresaron a la casa de Olmedo López en La Estrella, Antioquia, llevándose documentos, una caja fuerte y amenazando al vigilante del lugar, supuestamente cortando cables de cámaras de seguridad. Moreno también denunció que el pasado 24 de marzo, 10 hombres armados intentaron ingresar a su residencia, ubicada en el norte de Bogotá. Amordazaron a un vigilante y presionaron a algunos vecinos. El abogado pide que se investiguen los hechos que coinciden con la investigación por el escándalo de carrotanques. Y el ex subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que lo escuche en declaración. Es mi deseo rendir declaración por los hechos conocidos como los 40 carrotanques, ocurridos dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, donde me desempeñé como director. Por tanto, los conozco, los viví y sé exactamente quiénes participamos en los mismos. Se lee en una escueta comunicación que envió el abogado Luis Gustavo Moreno en nombre de su cliente Sneider Pinilla al magistrado Francisco Farfán, que lidera una indagación en la Corte contra los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por la supuesta recepción de un soborno por 4.000 millones de los que los acusa Pinilla. Me seguiré presentando las veces que me requiera. Igual. Indagación preliminar contra el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, abrió el Partido Liberal. El Consejo de Control Ético del Liberalismo emitió un comunicado mediante el cual anuncia la apertura de investigación contra Calle debido a las denuncias en su contra por supuestamente haber recibido 1.000 millones de pesos fruto de los actos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Las lluvias de las últimas horas han provocado emergencias en los departamentos de Antioquia y Santander. Así se ve desde el aire la emergencia en La Estrella, Antioquia, un deslizamiento en la parte alta de la quebrada La Josefina, en el sector El Himalaya, produjo inestabilidad en varias casas. Por el riesgo, cerca de 88 personas atendieron la orden de evacuación, incluyendo una empresa cercana que suspendió operaciones. Los organismos de socorro monitorean a esta hora la zona para evitar un represamiento de la quebrada. Por ahora, no se reportan heridos.
Las fuertes lluvias que se han registrado en Santander ocasionaron emergencia en una vía que comunica el municipio de La Belleza y Sucre. A través de videos, los habitantes de Altamira dieron a conocer el colapso y pérdida total de un tramo de la vía que perjudica a 14.000 personas que viven en esta zona. Y en el Distrito Especial de Barrancabermeja, las autoridades reportan 79 vendavales que presentan daños en techos y caídas de árboles. Afortunadamente no se han reportado desaparecidos ni lesionados. Y por su parte, el IDEAM reveló que hay alerta roja en 259 municipios del país por las lluvias. La mayoría están ubicados en el departamento de Antioquia. La situación se agravaría con la llegada del fenómeno de la Niña en el segundo semestre. La temporada de lluvias aún no está en su punto más crítico y ya tienen alerta al 80% de los municipios del país. Y ya se están generando alertas en más de 800 municipios en el país por deslizamientos. De ellos hemos tenido en los últimos días alrededor de 200 municipios en alerta roja. La alerta roja significa que hay una alta probabilidad de que deslizamientos ocurran. Los departamentos más afectados por las precipitaciones son Antioquia, que tiene 20 municipios en alerta roja, y Santander. Hacemos siempre un llamado a las autoridades, a los entes territoriales, de activar los protocolos que hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre. Para el segundo semestre del año, el fenómeno de la Niña empezará a sentirse y sus efectos serán más intensos porque coincidirá con la temporada de lluvias y la temporada de ciclones tropicales. Por ahora, lo que podríamos esperar es que vaya hasta 2025, que se fortalezca a finales de año, sobre todo entre septiembre, octubre y noviembre, y que se extienda hasta 2025. Las regiones más golpeadas serán Caribe, Pacífica y Andina. El Ministerio de Agricultura activó un plan de contingencia para atender a los campesinos afectados por las inundaciones en la zona de La Mojana y en otras zonas del país. Este es el panorama hoy en la zona rural de Guaranda, Sucre, uno de los 11 municipios de la región de La Mojana en emergencia por inundaciones. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, anunció medidas para atender a los campesinos afectados. La primera, a través del ICA, consiste en agilizar traslados de ganado a zonas seguras. También un paquete de alivios y asistencia técnica en las veredas afectadas por la ruptura del dique en el sector de Caregato. En carta enviada a la ministra, Fede Arroz alertó sobre la posible afectación de las cosechas. Con imágenes satelitales como esta, dimensiona la situación y teme que el área será gravemente afectada a lo largo de los siguientes meses, con consecuencias nefastas para quienes sembraron arroz, maíz, yuca y frutales. Previamente, la ministra de Agricultura había explicado cómo se prepara el sector para atender estas emergencias. Y seguimos también con las medidas de emergencia desde el sistema de atención de riesgos para poder atender todas estas crisis que se den. Las inundaciones afectan a municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. El gobierno evalúa las pérdidas. El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, calificó como una decisión sensata el anuncio del gobierno de tratar como un grupo independiente del ELN al Frente Comuneros del Sur. Para el mandatario local, los diálogos regionales son la base para lograr una paz nacional. El gobernador de Nariño asegura que sin paz regional no hay paz nacional. En 25 municipios que son foco del conflicto hoy y que tenemos que hacer énfasis en las transformaciones territoriales que debemos hacer allí. Agua potable, saneamiento básico, vías, comunicación, conectividad, tecnológica, todo lo que usted pueda pensarse en términos de cómo transformamos esos territorios, pero sobre todo en ellos, en la transformación de las economías ilegales a economías legales. Por eso, resalta la decisión del gobierno de avalar los diálogos regionales con el Frente Comuneros del Sur y poder hacer un plan de desminado humanitario. Allí básicamente estamos hablando de 3 municipios, Samaniego, Santa Cruz de Guachavés y creo La Llanada. Ese es un área de influencia del ELN, del Frente Comuneros del Sur, y esperamos que ese mapa nos posibilite no solo el rápido desminado humanitario, sino la presencia nuestra. El gobernador espera que más grupos insurgentes que operan en Nariño se sumen al diálogo regional. Más de 20 colegios del norte de Bogotá acordaron prohibir a sus estudiantes el uso de celulares y dispositivos inteligentes durante la jornada escolar.
Esta escena tiene los días contados en 27 colegios privados de Bogotá. El uso de celulares estará prohibido durante la jornada escolar. Pero lo que estamos tratando de hacer es contrarrestar los efectos nocivos que hemos visto en salud mental, en distracción durante el salón de clase, porque los estudiantes, pues, por más atención que tengan, si les vibra el celular con una notificación, ahí perdieron su atención. La restricción, que aplicará para todos los dispositivos inteligentes, busca promover la socialización entre los estudiantes y las actividades deportivas, además combatir la dependencia a las redes sociales. Y hay muchos estudios, hubo uno hace poco en Noruega que dice que en el momento que prohibieron empezaron a bajar las tasas de bullying en los colegios. Los colegios que implementaron la prohibición ya están viendo los beneficios. Uno de los colegios, que es el Colegio Campo Alegre, nos dice, mire, tuvimos que ampliar las canchas deportivas porque los niños estaban haciendo más deporte. Cada colegio será autónomo para definir la forma en la que implementará la restricción. Las directivas de la Universidad Distrital denunciaron un millonario hurto en una de las sedes del alma mater. Este fue el estado en el que inescrupulosos dejaron los computadores de una sala de clases en la sede de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital, ubicada en el sector de la Candelaria, en pleno centro de Bogotá. Según informó la institución, las piezas más importantes de los equipos fueron el blanco de los delincuentes. La institución radicó la denuncia pertinente ante la Fiscalía General de la Nación y procedió a realizar la reclamación de la póliza para asegurar la reposición de los componentes hurtados. La universidad se encuentra en diálogos con la aseguradora para reponer los vitales equipos para el funcionamiento académico normal. La Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales inició las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de las actividades académicas programadas en la sala de sistemas hasta el cierre del presente periodo académico. Noticentro 1 CMI conoció que esta sede está arrendada a la Universidad Autónoma de Colombia, que imparte clases allí. La vicepresidenta Francia Márquez dijo que no entiende por qué la Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de la Igualdad. La vicepresidenta de los colombianos y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, dijo que respeta la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la ley que creó su ministerio, pero que no la entiende. Esos sujetos de especial protección constitucional que la misma Corte ha planteado, pues hoy vemos con gran preocupación que creamos una institución para dar respuestas a partir de políticas estratégicas, a partir de programas y proyectos que van a llegar a esos territorios marginados y excluidos, pero nos encontramos con esta situación. Dice que la Corte vela porque haya igualdad en el país y que defiende las injusticias inconstitucionales y que no entiende por qué ahora declara inexequible un ministerio que trabaja por los menos favorecidos. Allí también se comprometieron con la comunidad para trabajar proyectos de vivienda, educación y salud que beneficien a los menos favorecidos. La Comisión de Disciplina Judicial se abstuvo de suspender al fiscal Mario Burgos, quien lidera la investigación contra Nicolás Petro por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La suspensión provisional del fiscal Burgos la elevó el abogado Mauricio Pava, apoderado del presidente Gustavo Petro. La Comisión de Disciplina advierte que no están dadas las condiciones para una suspensión. Plazo de 48 horas le dio el Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro para que le responda a la senadora María Fernanda Cabal un interrogante sobre la definición de las coordinadoras populares que proyecta el mandatario. En vista de que la Presidencia de la República no le respondió una petición a la senadora María Fernanda Cabal, esta puso una tutela ante el Consejo de Estado que se la negó hoy, pero que conminó al presidente de la República, Gustavo Petro, a que le responda en 48 horas las peticiones de la senadora del Centro Democrático. Y en consecuencia, se ordena a la Presidencia de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de este fallo, dé una respuesta de fondo, integral y coherente a las preguntas contenidas y hechas por la senadora Cabal, en relación con qué son las coordinadoras populares que mandó activar en febrero de este año el presidente de la República. A que me conteste qué son las coordinadoras populares, que él las llama y dice que estén listas por si le van a dar el golpe blando. ¿Qué es eso? Que me conteste. Dice la senadora que espera que en esta ocasión el presidente sí responda. 48 horas. Y en una carta enviada por un miembro de la Junta Directiva de la empresa Metro de Bogotá al alcalde Carlos Fernando Galán, se propone eliminar la troncal de Transmilenio de la avenida Caracas para darle prioridad a la primera línea del metro.
En esta carta conocida en primicia por Noticentro 1 CMI, un miembro de la Junta Directiva de la empresa Metro de Bogotá propone al alcalde que se analice la opción de reemplazar por completo la troncal de la avenida Caracas para ampliar la capacidad del tráfico mixto y darle prioridad al Metro de Bogotá. En mi condición de miembro independiente de la Junta Directiva, con una función exclusivamente técnica y no de carácter político, estaré gustoso de aclararle las inquietudes aquí presentadas cuando usted lo requiera. Lo que propone es que se reemplace completamente Transmilenio y no que simplemente el metro se convierta en un complemento de Transmilenio. Desde la empresa Metro de Bogotá tienen una respuesta clara. ¿Es posible eliminar la troncal de Transmilenio de la avenida Caracas? No, la avenida Caracas es un eje fundamental y lo que va a llegar a ser el metro es aumentar la capacidad. El sistema de Transmilenio de la Caracas se va a volver un sistema alimentador y complementario del metro que tiene mayor capacidad, 1.800 personas por tren y mayor velocidad de operación. Según el distrito, la troncal de Transmilenio se hace completamente necesaria para interconectar a las demás troncales del sistema. En la frontera colombo-venezolana se reabrió el puente La Unión, que permitirá el paso de vehículos y de mercancías entre las dos naciones. Desde el 19 de agosto del 2015, este puente que comunica al municipio de Puerto Santander con la localidad tachirense de Boca del Grita estaba cerrado por orden del presidente de Venezuela, al romper relaciones con nuestro país. Hoy, a la reapertura asistieron en representación del vecino país, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, y por Colombia, William Villamizar, gobernador de Norte de Santander. Que este puente se transforme realmente en el corredor binacional económico. Y yo veo entonces que Puerto Santander, ¿verdad? La salida al mar Caribe de Puerto Santander es el lago de Maracaibo. Este es el primer paso. La reapertura de este puente producto de la integración de dos naciones hermanas generada por los dos gobiernos del presidente Petro y del presidente Maduro. Este cuarto puente que comunica Norte de Santander con Venezuela por ahora funcionará para el paso de vehículos y personas de 5 de la mañana a 8 de la noche y le queda la tarea al gobierno colombiano de instalar las oficinas pertinentes que supervisen el intercambio comercial, tarea que al lado venezolano ya hicieron. Las autoridades hicieron un llamado de alerta ante el aumento de feminicidios. 204 casos han sido reportados o fueron reportados en el primer trimestre del año. De los 204 feminicidios que se han presentado entre enero y marzo de este año en todo el territorio nacional, en 68 casos la víctima era madre. Antioquia, con 26 feminicidios, encabeza la lista de los territorios donde más casos se han reportado, seguida por Atlántico con 22 y la capital del país con 17. La línea púrpura es actualmente el mecanismo de ayuda que tienen las mujeres para alertar cualquier tipo de riesgo que sientan hacia su integridad. El número es 018-112-137. Tenemos 197 casos atendidos en este momento y muchos de los requerimientos son sobre orientación, sobre que de pronto las personas, las mujeres ya son conscientes de que están siendo víctimas de violencias basadas en género, entonces piden la orientación y se realiza el acompañamiento por la patrulla. Desde la Cámara de Representantes se impulsa un proyecto de ley para la creación de la Jurisdicción Especial para la Mujer, ya que el 74% de los casos no ha logrado una pena carcelaria. Este proyecto ya fue aprobado en primer debate. La Corte Constitucional emitió una orden en favor del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Altus Baquero, que posibilita su reintegro a esa corporación. En mayo del año pasado, la sección quinta del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del acto de elección del magistrado del CNE, Altus Baquero, en el marco del estudio de una demanda que cuestionaba que Baquero no acreditó los 15 años de experiencia profesional que exige la ley para ser magistrado. Según la demanda, Baquero solo acreditó 14 años, 11 meses y 24 días de experiencia. La Corte Constitucional revisa una tutela que radicó Baquero para regresar a su cargo y tumbó esta tarde la suspensión provisional que ordenó el Consejo de Estado en su contra. Con esta decisión, Baquero podría reintegrarse al Consejo Nacional Electoral. El Consejo de Estado anuló la personería jurídica del Partido En Marcha, fundado por el exministro Juan Fernando Cristo. La Alta Corte advirtió que el Consejo Nacional Electoral incurrió en falsa motivación al darle aval al partido y señaló que este partido no podía postular candidatos a las elecciones legislativas del 2022 ni tampoco adherirse a la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. La pregunta es,
La Fiscalía anunció la captura de Juan Carlos Martínez, ex asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo del fallecido ex senador Mario Castaño. Martínez Rodríguez presuntamente fue integrante del entramado de corrupción que lideró el ex senador Castaño en el escándalo conocido como las marionetas. Habría aprovechado su cargo para direccionar millonarios contratos públicos. El comercio organizado de Bogotá anunció una nueva jornada de Bogotá Despierta. Será este fin de semana. Los comercios de Bogotá tendrán jornadas extendidas por primera vez en el 2024, actividad que impulsa las ventas y le da un espaldarazo a la economía capitalina. Especialmente todo lo que tiene que ver con vestuario, calzado, marroquinería, las flores son un sector que se mueve muy bien. Todo el sector de restaurantes y hoteles tiene actividad full. Vemos normalmente que es un fin de semana donde los restaurantes están a tope y obviamente joyería. Según estima Fenalco Bogotá, los ciudadanos que celebran el Día de la Madre en promedio realizan gastos cercanos a los 250.000 pesos. Pues tenemos una esperanza importante. Esperamos que las ventas se den como lo estamos esperando, superior al 60% de incremento en ventas. Las conversaciones con la administración distrital van por buen camino para incentivar la ampliación de horarios para el comercio de la capital. La Unidad de Planificación Rural del Ministerio de Agricultura alertó por futuras alzas en los precios de varios alimentos. De acuerdo con el reporte de la entidad, en abril se presentaron variaciones en los precios de los productos básicos de la canasta familiar, tanto a la baja como al alza. La inflación de alimentos presentó un incremento de 1,16%, mientras un año atrás fue tendencia negativa de 0,07%. La tendencia se dio en parte por los aumentos en tubérculos como la papa, las hortalizas y frutas debido a los impactos de la sequía. La tendencia cambiaría con la llegada de las lluvias. Sin embargo, esperamos que estos efectos se diluyan rápidamente para que el segundo semestre ya veamos la inflación convergiendo al 5,65% que tenemos previsto desde Corfi Colombiana. Otros productos bajaron como las carnes, los huevos, las panelas y los cereales. Los precios minoristas de los insumos agropecuarios exhibieron una reducción en el primer trimestre del año, especialmente por la reducción en los fertilizantes. Se mantiene el abastecimiento de alimentos en las centrales de abastos. El director de la Asociación de Ingenieros de Petróleo, Oscar Ferné Rincón, reportó una caída en la producción de petróleo en Colombia. Para revertir la tendencia, el gremio pide condiciones que reanimen la inversión y recuperen la actividad de taladros y equipos en petróleo y gas. La producción de crudo en el primer bimestre del año fue de 764.000 barriles por día, que representa una reducción de 2,9% desde diciembre de 2023. Se insiste en señales de certidumbre sobre el sector. Sí se viene disminuyendo de alguna medida la inversión, no solamente en el sector, sino en el sector minero en general. Otro de los factores que afectan a la industria son los conflictos sociales, bien sean bloqueos, protestas o temas de inseguridad. Se pide más articulación de las entidades del Estado. Paros y bloqueos en los departamentos de Arauca, en campos importantes como Rubiales y Caño Sur, que seguramente es parte de lo que está afectando, y esos 7.500 barriles por mediodía. Se espera una mejora de las cifras de esta industria hacia el segundo semestre del año. Gremios del sector energético respaldaron la propuesta del presidente Gustavo Petro para buscar una reducción en las tarifas de energía. A través de una carta, 6 gremios del sector de energía y gas respaldaron y anunciaron su acompañamiento a la decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de asumir la deuda de la opción tarifaria. De acuerdo con cifras oficiales, el monto estimado de dicha deuda generada por la congelación de tarifas durante la pandemia es de 5 billones de pesos, de los cuales cerca del 50% corresponde a la costa caribe colombiana. Según los saldos de cada comercializador, este alivio podría implicar una reducción entre el 7 y el 19% de la tarifa actual. Esta medida implica el pago por parte de la nación del monto del saldo adeudado por los usuarios del servicio de energía eléctrica a los prestadores que aún se encuentran aplicando la opción tarifaria para la recuperación de recursos. Los gremios reiteraron su posición de trabajar en conjunto con el gobierno para el fortalecimiento del sector eléctrico. Gracias a las lluvias de las últimas horas, los niveles de los embalses del país presentan una mejoría.
Se lleva a cabo el 6º Foro de Administradores del Mercado Eléctrico XM en Cartagena, donde se puso sobre la mesa cuál es el panorama en cuanto a la transición energética y cuáles son los desafíos del sector en esta materia. La transición viene lenta, pues si bien hay políticas definidas, sí venimos avanzando de manera lenta, y parte de las reflexiones que queremos hacer aquí es decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son los retos que tenemos como sector para avanzar, tanto en infraestructura de generación como en infraestructura de transmisión? Por otra parte, explicó cómo está la situación energética actual en el país. En el tema de energía, pues ya ustedes han visto cómo hemos ya evolucionado, que pasamos la crisis, pues ya estamos como saliendo, ya lo que se espera es que la condición hidrológica vaya mejorando. En este momento tenemos más del 34% de los embalses y se va normalizando, entonces digamos que ya vamos pasando como esa situación. Finalmente señaló que el sistema eléctrico enfrenta retos en cuanto a la ciberseguridad, teniendo en cuenta que Colombia es el 4º país en el mundo más vulnerable en ese sentido. Fedelonjas, el gremio de las inmobiliarias, reveló que más del 40% de las familias colombianas habitan en casas o apartamentos en arriendo. Mario Ramírez, el presidente de Fedelonjas, el gremio inmobiliario, confirmó que en Colombia hay una marcada tendencia en la que cada vez más personas viven en alquiler y menos familias están comprando vivienda nueva. Colombia pasó de ser un país de propietarios, antes llamado somos un país de propietarios, ahora la realidad es que somos un país de arrendatarios. Mientras en 2018 5.300.000 hogares vivían en arriendo, la cifra fue aumentando año tras año hasta llegar a 7,2 millones de hogares en arriendo en el 2023. La caída de la vivienda nueva también afecta al mercado inmobiliario. En la medida que haya menos construcción de vivienda nueva, pues asimismo la oferta se va agotando. Fedelonjas explicó que el alto costo de los servicios públicos es el que está impactando la inflación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, proyecta un crecimiento de 1,3% de la economía colombiana para 2024. De acuerdo con el organismo internacional, Colombia, al igual que gran parte de América, se ha visto afectado por los mayores costos financieros derivados de las altas tasas de interés. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,21% a 1.387 puntos. La acción de Promigas fue la que más subió, con una valorización de 2,94% a 7.000 pesos. La acción de Enca Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 2,7% a 18 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Cementos Argos, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,93% a 8.440 pesos. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.900 pesos con 38 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.185 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con un centavo. El azúcar se transó en 19,56 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $79 con 57 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 16 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.280 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.